La Guerra de las Malvinas fue un conflicto que, a pesar de haberse luchado en un lugar tan remoto del globo terráqueo, cambió no solo a la política argentina, sino hasta cierto punto a gran parte del mundo entero. Este comenzó en 1982 cuando el gobierno militar de Leopoldo Galtieri ordenó la toma de dichas islas por la fuerza para volver a reclamarlas como tierras argentinas. Pero, luego de unas semanas, la primera ministra británica Margaret Thatcher envió una flota de retoma para sacar a las fuerzas argentinas y recuperar las islas, y el resto, bueno, es historia. Historia de la que hablaremos en este video. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Por qué perdió Argentina la Guerra de las Malvinas? La intención de este video es solo entretener e informar sobre este acontecimiento en específico. No buscamos ni darle la razón a un bando ni al otro, solo exponer los hechos como se vivieron en el mundo entero. Si dejo pasar algún dato o hecho importante, les pido mil disculpas. Además, este video sirve como contexto para un futuro trabajo de este canal sobre qué tal si Argentina hubiese ganado la Guerra de las Malvinas. Las Malvinas son unas islas al sur del Océano Atlántico que han estado a manos de numerosas naciones, descubiertas por franceses, pobladas por españoles, heredadas por Argentina cuando ésta se independiza y reclamadas por ingleses en 1833 en nombre de la corona británica, pero esta última sin mucho sustento político o legal. A raíz de esta acción, el pueblo argentino siempre tuvo esa espinita clavada en un costado, ese recuerdo de que le quitaron esas tierras, y ese sentimiento se ha ido pasando de generación en generación hasta que, bueno, ocurrió la guerra. A inicio de la década de los 80, Argentina estaba gobernada por Leopoldo Galtieri, un militar que fue elegido como presidente luego de que la junta militar tomara el poder en el país. La gestión de Galtieri fue todo menos eficiente. Cada año el PIB nacional disminuía, sus políticas económicas de nacionalizar empresas y congelar salarios terminaron en la huida de empresas privadas extranjeras, la quiebra de muchas nacionales, miles de personas perdieron sus trabajos y pues el pueblo no tenía el derecho a marchar o manifestarse en contra del gobierno, estos violando en numerosas ocasiones el derecho de sus propios habitantes. El gasto público además estaba por el suelo para financiar al ejército y muchas cosas más. En resumen, para finales de 1981, la popularidad del gobierno de Galtieri estaba tan baja que este temía que un golpe de estado estuviera por ocurrirle. Pero había una cosa que su gestión militar en teoría sí era capaz de darle a la gente de la Argentina, y eso era la retoma de las Malvinas. El Reino Unido, por otro lado, no es que estuviera en su mejor momento. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el alguna vez más poderoso imperio del mundo no era ni la sombra de su pasado. Cada año que pasaba, el reino se hacía más y más pequeño, su influencia militar y económica se estaba perdiendo, y ya mucha gente dudaba de que esta nación pudiera no solo ser capaz de atacar a algún enemigo, sino incluso se dudaba de su capacidad de defender las tierras que les quedaban. Para 1979, Margaret Thatcher toma el mando de un Reino Unido prácticamente en quiebra. En plena Guerra Fría y siendo el aliado más poderoso que Estados Unidos tenía, los anteriores ministros de Gran Bretaña estaban más enfocados en la defensa y en la preservación de su influencia en el mundo entero, también teniendo que estar a la par no solo de los soviéticos, sino de las exigencias de sus aliados los Estados Unidos. Pero Thatcher no quería ser parte de esto. A raíz de la crisis económica y laboral en la nación, la Dama de Hierro, como se le llamó años después, decidió hacer dos cosas que, aunque a la larga mejorarían la nación, a corto plazo podría costarle su puesto. Subió los impuestos para invertir en el sector público, redujo el presupuesto militar drásticamente y vendió gran parte de la alguna vez flota más grande del mundo, la Naval Real. Y debido a esto, al ver la precaria situación del ejército británico, fue que Galtieri y su gobierno se dieron cuenta de que era ahora o nunca. El plan de la invasión a las Malvinas, las Georgias y a Sandwich del Sur estaba bien elaborado. La idea sería esperar hasta el final de año para aprovechar el verano del sur y llevar a los mejores soldados del país para que el Reino Unido se viera obligado a negociar una tregua entregando las islas a cambio de no herir a ninguno de sus habitantes, que por cierto eran en su gran mayoría ingleses. Luego de una rendición británica se esperaba recuperar el archipiélago de Beagle que se encontraba en disputa con Chile.
esto con la idea de que si pudimos con los británicos, Chile deberá rendirse también. Esto es confirmado por el general argentino a cargo de la invasión, el general Basilio Lamidoso, y varios ministros y demás comandantes militares del momento, quienes afirman que Galtieri les decía y preveía que los chilenos aprenderían del ejemplo de los ingleses, ya que después les tocaría a ellos. Pero la situación en Argentina estaba cada vez peor. Galtieri podía perder el manejo de la nación en cualquier momento, así que decidió hacer algo que lo pondría en gran desventaja más adelante: ordenar la invasión en abril, es decir, en pleno invierno. Aún así, la toma fue efectiva. Total, solo habían 80 soldados ingleses en las islas, y luego de neutralizarlos, por primera vez en la historia, una bandera argentina fue izada en la plaza de Stanley, la capital de las islas. Durante la toma, el gobernador británico fue obligado a punta de pistola a abdicar y reconocer el control argentino. A la gente se le ordenaba estar en sus casas sin salir cuando la noche caía, y debían ayudar a las tropas suramericanas a acomodarse y abastecerse. Esto no solo no le gustó a los pobladores de esta isla, sino al gobierno británico también, que lo vio como un abuso directo y crimen de guerra contra los ciudadanos ingleses, avivando más la furia británica. Pero, para sorpresa de Galtieri, Margaret Thatcher, que en primer lugar no estaba tan de acuerdo con una retoma de las islas, no entregó las islas como se pensaba que haría, sino que cambió de opinión y reunió una nueva flota inglesa conformada por 6.000 soldados bien entrenados, 30 barcos de guerra incluyendo un portaaviones y un grupo de barcos auxiliares, que fue enviada cuanto antes a retomar las islas. Thatcher estaba indignada y haría lo posible por no perder estas islas, tanto así que cuando le pidió al presidente francés que le entregara los códigos de desactivación de unos misiles rastreadores que ellos le habían vendido al gobierno argentino y este se rehusó a hacerlo, se dice, no es confirmado, pero se dice que la Dama de Hierro amenazó con bombardear nuclearmente Buenos Aires si este no le daba los códigos. Pero la verdad es que dichos códigos ya no estaban bajo el poder del presidente francés. Imagínense eso, así era el nivel de ira por parte de los británicos. El plan A de Galtieri no había funcionado. Total, Gran Bretaña no entregó las islas por las buenas, así que ahora lo intentará por las malas. Refuerzos fueron enviados a la isla. Argentina le solicitó a sus aliados en la región que enviaran soldados y armamento, en especial aviones, y aunque todos en Sudamérica apoyaron diplomáticamente a Argentina, excepto por Colombia y Chile, ya que Chile estaba en tensiones muy pesadas y era bien sabido que Argentina aprovecharía cualquier oportunidad para atacar suelo chileno en disputa, pues por presión política y económica por parte de Estados Unidos y otras naciones aliadas a Gran Bretaña, solo una nación pudo ayudar militarmente a Argentina: Perú, y tremenda ayuda que les brindó. Desde Lima, una docena de aviones Mirage 5, en aquel entonces bastante modernos y letales, fueron enviados a Buenos Aires como muestra de solidaridad. Estos aviones serían recibidos con los brazos abiertos y puestos en acción de manera inmediata. Para inicios de mayo, la flota británica ya estaba en las costas de las islas, trazando una zona de exclusión y mandando un ultimátum de que cualquier navío o avión que entrara en esta zona sería destruido de inmediato. La presencia de las fuerzas británicas en el mar dejaba aisladas a las fuerzas argentinas en las islas, que a pesar de tener un gran número de soldados, artillería y hasta aviones en su poder, dependían bastante de los aviones y barcos de guerra que estaban en tierra firme. Por alguna razón, Galtieri decide enviar al buque de guerra General Belgrano a bordear dicha zona de exclusión. Lo extraño de la maniobra es que en vez de enviar otros barcos mucho mejores equipados, se envió el Belgrano. Este barco era bastante viejo y su armamento y defensas no eran rival en lo absoluto para la flota británica. Y no solo eso, el navío era gigantesco y su capacidad humana estaba a tope. Y aunque este estaba escoltado por varios aviones y se encontraba en el borde de la zona de exclusión, sin aún entrar en esta, un submarino inglés lo hundió sin ninguna dificultad, ya que este barco no tenía los radares pertinentes para detectar submarinos modernos. La pérdida del Belgrano dejó 323 víctimas, siendo la mayor pérdida de vida humana en un solo combate de toda la guerra. Esto hizo que el pueblo argentino agarrara un rencor mucho mayor a los ingleses y levantó el deseo de lucha por parte del ejército, aunque hoy en día algunos historiadores y expertos militares aseguran que el hundimiento del Belgrano fue planeado a propósito por el mismo Galtieri.
Luego de estos acontecimientos, el ejército argentino se concentró principalmente en atacar con sus aviones en ofensivas de golpear y huir, es decir, que los aviones se acercaban, atacaban a los navíos ingleses con los misiles franceses antibarcos que mencionamos anteriormente y volvían a casa para evitar daños, y durante unos días esta estrategia funcionó a la perfección, hundiendo varios barcos ingleses de gran importancia y sin recibir casi daños, pero los ingleses no estaban derrotados aún. Los británicos decidieron cambiar de estrategia. En vez de atacar las islas con sus aviones, decidieron utilizar sus pocas aeronaves para defender los barcos y destruir los aviones enemigos provenientes de tierra firme. Y al mismo tiempo, operaciones anfibias secretas fueron llevadas a cabo en medio de las noches para sabotear las defensas enemigas en la isla. Durante dichas operaciones, escuadrones secretos y letales de la SAS destruyeron eficientemente casi todos los aviones argentinos en las Malvinas sin que estos tuvieran la oportunidad siquiera de despegar, abriendo las puertas a un desembarco a mayor escala de los Marines británicos con el objetivo de retomar las islas de una vez por todas. 4.000 soldados ingleses de profesión y muy bien entrenados ahora estaban en el mismo suelo que las fuerzas argentinas, y aunque los suramericanos los superaban en números, no lo hacían en otras cosas sumamente importantes, por ejemplo, experiencia y equipamiento. ¿Recuerdan lo que les conté, que atacar en pleno invierno sería una gran desventaja? Pues a raíz de esto, muchos soldados argentinos estaban sufriendo por las duras condiciones climáticas, pasando fríos extremos. Los argentinos no tenían suficientes abrigos militares para calentarse, y por si fuera poco, debido a las tensiones con Chile en el sur del país, una considerable parte de los soldados de profesión argentinos se encontraban en la frontera con el país austral, haciendo que las fuerzas en las Malvinas estuvieran conformadas por una gran parte en jóvenes recién inscritos en el ejército con experiencia militar casi nula, que pues al enfrentarse más adelante a los muy bien abrigados comandos profesionales de los Marines británicos, pues no tendrían mucho margen de victoria. Los británicos eran expertos en operaciones sigilosas y en muchas ocasiones cientos de Marines podían moverse y rodear a un pelotón enemigo entero sin que estos se dieran cuenta, siempre y cuando fuera de noche. Por eso, bajo fuerte bombardeo continuo de las fuerzas locales y sin el suficiente apoyo aéreo, unos 500 comandos británicos atacaron y tomaron exitosamente los asentamientos de Darwin y Goose Green, que se encontraban bajo control argentino de unas 1000 fuerzas aproximadamente. En el proceso, 900 soldados del país suramericano se rindieron ante las fuerzas británicas, otros huyeron y 47 cayeron en batalla. Por el lado británico fueron solo 17 bajas. Una tras otra, las posiciones estratégicas argentinas iban cayendo a mano de los británicos, hasta que el control suramericano solo quedaba en Stanley, la capital, y aunque simultáneamente los argentinos seguían atacando desde el aire y hundiendo varios navíos ingleses, la cosa no pintaba nada bien para los argentinos. A pesar de la demanda popular, Galtieri se negaba a enviar más buques de guerra con el objetivo de hacerle frente a la flota británica y el fin de dejar a los comandos enemigos sin el apoyo naval, pero Galtieri no quería arriesgar sus barcos modernos ya que los necesitaba para su futuro conflicto con Chile, y aún le tenía confianza a los ataques aéreos y a los soldados en Stanley, pero por querer guardar sus cartas para el siguiente juego, perdería el que se encontraba jugando en ese momento. El 11 de junio, los comandos británicos terminaron de romper las últimas barreras de defensa que protegían a Stanley, y luego de feroces batallas el 14 de junio, antes de marchar a la capital, sin apoyo naval y con pocas aeronaves protegiéndolos, el general argentino a cargo de las fuerzas en las Malvinas, Mario Miranda, decide rendirse ante los británicos, marcando así el fin de la Guerra de las Malvinas. Al final, no era una batalla justa, sinceramente. El pueblo argentino no solo tenía que estar pendiente de dos bandos, sino de tres, en mi opinión, de los británicos, de los chilenos y de su propio gobierno, del mismísimo Galtieri, quien no veía la retoma de las Malvinas como algo que el pueblo argentino necesitara, sino como una victoria que le aseguraría su puesto durante un tiempo más,
que se aprovechó del patriotismo de la gente y del deseo de volver a una gloria pasada con el fin de retomar unas tierras que económicamente no aportarían casi nada a la nación y que no tenía argentinos en ella, que por miedo a perder su cargo antes de que el verano llegara, envió muchachos menores de 20 años que a duras penas podían sostener un rifle y que por el frío les temblaban los brazos a la hora de apuntar a unas tierras gélidas y sin vida para enfrentarse cara a cara contra algunos de los soldados mejor entrenados en el mundo entero. Al final, los valientes pagaron con su vida el miedo de los cobardes, y tristemente la factura de la guerra salió bien cara, 649 vidas argentinas para ser exactos. Y yo me pregunto seriamente, ¿valió la pena? Claro que no. Pero si hubiesen esperado, si Galtieri no hubiera sido tan egoísta y hubiesen mandado una flota entera atacando en verano y con sus mejores hombres, estoy seguro que el resultado hubiese sido muy diferente. Tanto así que muy pronto espero poder sacar un video sobre qué tal si Argentina ganaba la guerra de las Malvinas. Y pues para ese entonces espero lo puedan disfrutar.